muestra las dos paredes del intestino. Y acá no tiene cálculos, pero no tiene fuerza para pasar las dos paredes del intestino. Y acá se desplaza de un lado a otro. Tampoco atraviesa la válvula de Mayer. Aquí la atraviesa y, fíjense, a través de algo que está iluminado. Lo estamos tapando y, sin embargo, elimina una luz brillante que es trans, quiere decir que pasa, es un fenómeno. Ustedes a una luz le ponen un trapo y no pasa. En este caso, atraviesa la ampolla de Vater, quiere decir que no tiene cálculos, y se ve con un pedacito de pared del intestino, porque la otra la atravesó, con un solo pared sale un brillo brillante, es de la punta del Béniquet. Este es el signo de Balzer positivo en 1928, es por transiluminación. La iluminación del Béniquet a través de la tela, en vez de opacarse, se transmite. Eso es trans, a través de... Yo leyendo esto me inspiró el asunto. 30 años después, ustedes se van a reír, 30 años después, yo preparé un instrumento que es, ve, este negativo y este es el positivo. Así que a través de este, mira, pero a través de este no pasa. Este signo de Balzer, que es extraluminal, fíjense que ya está, no está dentro del intestino, ya está afuera. Porque lo que vamos a ver es que 40 años después, inspirándome en esto, a ver el iluminodisector, yo proyecté un flebo extractor que todos se reían, sí, pero van a ver lo que pasó. Esta es una canción de jazz muy cómica, me gusta mucho. Todos se reían de Cristóbal Colón, pero Cristóbal Colón, Cristóbal Colón descubrió América. Y 40 años después yo les voy a decir lo mismo. A ver, pase ese flebo extractor que en la sociedad de cirujanos me costó sangre, sudor y lágrimas. A ver, el próximo. El próximo. Ahí está. No, bueno, esto viene de aparato, es cómico. Tenía de todo, de todo. Y esto se usa ahora, todo esto es lo que se usa para hacer las laparotomías, las laparoscopías. Lo tomaron de acá. Los japoneses vinieron, Sakaguchi. ¿Te acordás de Sakaguchi? Cuando vino, Sakaguchi me vio con esto, hace 20 años. Se lo llevó a Japón y con los norteamericanos se hicieron el aparato de la laparoscopía. Van a ver. Le puse a esto un montón de chucherías para trabajar dentro de la vena. Fíjense, le puse una lamparita que se prende con un botón. Le puse un cable para electrocoagulación. Le puse un tubito para inyectar sustancias dentro de la vena.
bastante grueso. Esto se introduce dentro de la vena. ¿Y qué pasó? A ver la otra fotografía. A ver la otra fotografía. Lo pongo dentro de la vena y entonces esta fotografía es fantástica. Miren, este es el profesor Brewster. Este es el profesor que siguió a Arce y Ivanisevich en el hospital de clínica y me dieron la sala mayor, la sala donde operaba Ivanisevich para hacer esta demostración. Miren, con el aparato dentro de la vena, dentro de la safena, que no se podía ver la luz de ninguna manera porque a la lámpara la estaba ocultando la sangre y la estaba ocultando la pared de la vena sobre la cual se deslizaba. Sin embargo, apareció la luz de la transiluminación. En lugar del meñique es la lámpara. La otra. Bien, y como les decía, cada 40 años aparece algo. Resulta que ¿cómo se llama? El primero Eicher, después de 40 años, vino un oftalmólogo y le copió la técnica. Pero él, porque no sabía que Weiser lo había hecho, después de 40 años. Y a mí, después de 40 años, porque la técnica de Weiser es extraluminal, la mía que presento es intraluminal. Esto es lo que describió Roberto Venecia, y lo dijo en la Sociedad de Flebología. Por eso, al llamado de Roberto, yo dije, bueno, voy a presentar, porque el signo de Weiser es el signo que atrae la transiluminación en medios externos. Y la nuestra es la transiluminación. Por primera vez tenemos la transiluminación por vía interna. Y además, todo este tratamiento se trasladó a las laparoscopías, porque gracias a la laparoscopía hacen la transiluminación con un paquete y con el otro paquete hacen todos estos firuletes que yo puse en el ilumino de la radioreceptor. Y como le decía, 40 años después, los franceses diseñan un flebo extractor con la misma característica del mío y lo llaman el flebo extractor iluminado. Pero ellos, cuando yo les mandé el mío, reconocen la prioridad del mío y cuando van a publicar su trabajo van a poner una nota diciendo que esta es la reproducción del aparato descrito por Umansky en el año 55, 40 años después, cosa que no hicieron nunca. Muchas gracias, quería presentar. Avanzando, tenemos muchos adelantos científicos, pero hemos dejado de lado un poco lo que es el enfoque humano. Y yo me voy a basar un poco en eso. Y le voy a aclarar también la gran importancia que tiene en el paciente de úlcera. Por ejemplo, este tipo de úlcera piel blanca, no tiene ninguna patología y sin embargo tienen úlceras muy dolorosas, con mucho dolor, que le causan mucha pena y nosotros no sabemos qué hacer. En el fondo decimos, tratábamos desde el principio y decimos, bueno, espero que eres otro fluidólogo, porque se escucha el drama
cada vez que uno lo ve. Fíjense que tiene la característica que no tiene ninguna válvula. Y sobre todo son úlceras que realmente evolucionan muy rápidamente. Entonces, empezamos a buscar la medicina desde otro punto de vista. Nosotros tenemos unos grandes adelantos con la física cuántica. Fíjense que la física cuántica ha llegado a destrozar al famoso átomo que nosotros conocíamos con los protones, los neutrones y los electrones, que ya no es lo más indivisible, sino que los protones pasan a quarks, los quarks a flowers, los flowers a los colores, y hay infinidad de partículas. Quiere decir que lo que nosotros realmente vemos y observamos no es la realidad. En el fondo todos somos un manojo de energía. Lo otro también que es importante tener en cuenta que el mundo existe así como lo vemos nosotros por nuestro sentido, pero es mucho más amplio. Hay muchísimas energías dando vueltas que nosotros no podemos apreciar. Entonces, la física cuántica con la ley de la relatividad general, la teoría del caos, demuestra que no hay espacio ni tiempo absolutos, que las partículas elementales sólidas no existen más, que la naturaleza causal de los fenómenos, causa, efecto tampoco, y eso lo vemos nosotros, porque vemos un paciente que tiene una úlcera, tendríamos que tener un medicamento para curar todas las úlceras, y eso no es cierto. Tampoco hay una descripción objetiva de la naturaleza. Cada persona ve la naturaleza de distinto manera. Cada paciente nuestro también. Bueno, y quiero hacerle también un pequeño cuestionamiento. Nosotros, o un fotón, ¿se recuerda la famosa experiencia de la rendija? Hacen pasar los fotones por la rendija. Bueno, hay fotones que pasan por la izquierda, que pasan por la derecha, que pasan simultáneamente por las dos agujeros, y hay unos que vuelven. Es decir, que no hay absolutamente certeza de nada. Y nosotros lo vemos diariamente en nuestra consulta. ¿Por qué? Nunca sabemos qué es exactamente lo que ocurrirá con una enfermedad de un paciente. Es decir, algunos pacientes reaccionan de una manera, le damos un antibiótico y se curan, y otros no. Y sin embargo, por ahí tiene los mismos síntomas. La consulta de pacientes siempre modifica la enfermedad en algún aspecto. ¿Qué puede decir? Por ejemplo, tal vez ustedes sientan un poco de acidez, se van a la consulta y el médico las mira seriamente, le pide un montón de análisis, y cuando se van a su casa no solamente tienen un poquito de acidez, sino que lo tienen ya el dolor a la noche, a la mañana, inventan síntomas. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros hablamos con el paciente. El solo hecho de investigación, eso se sabe mucho en pediatría, crea en el paciente una situación diferente. Y siempre recuerden que ustedes no son observadores inoculados. El paciente lee permanentemente los gestos que ustedes hacen. Y eso es muy importante, porque cuando uno crea empatía con el paciente, a veces no tiene nada que ver si le hace un buen o mal tratamiento, pero el paciente, que es el que se cura, sí le va a ayudar muchísimo a realizarlo. ¿Sí? Otra cosa importante que también ahora está haciendo un poco ruta para que nosotros tengamos una más amplia pista de la medicina es tener esto en cuenta. La mente, toda nuestra, solamente tiene una parte consciente del 7%. Todo lo demás es inconsciente. Todo lo que guarda el inconsciente es el que maneja a través del eje cerebro hipotálamo las modificaciones que nuestro cuerpo va a tener. Entonces, ¿cuáles son las partes del inconsciente que realmente afectan a todos nosotros, por supuesto? La consciente solamente nosotros podemos relatar nuestras experiencias y los sentimientos, pero hay emociones. Las emociones no son del consciente, son del inconsciente, y están relacionados con programas que nosotros vamos teniendo a través de la edad adulta, los programas que vamos a adquirir a través de la adolescencia, de la infancia, y sobre todo lo que se llama el proyecto sentido, que va
desde el mismo momento de la concepción del feto, de la concepción, hasta los 3 años, que forman una unidad prácticamente indestructible de la madre con su chico. Todo lo que le pasa a la madre, el chico lo bebe y va a entrar en su inconsciente. Y por último tenemos también lo que pasa a través de nuestra mente, que es el transgeneracional. O sea, así como nosotros heredamos los ojos celestes, la altura del abuelo, la dulzura de la abuela, el mal carácter del bisabuelo, también todo eso va a afectarnos. También todas las crisis que han tenido. Esto es muy importante cuando hay guerras, ¿no es cierto? Entonces, muchas de estas crisis van pasando hasta la tercera generación. Eso se llama bioneuroemoción, que es la nueva rama que se está abriendo para tratar de solucionar los problemas. Quiere decir que se considera que todas las emociones que guarda el 93% de nuestros inconscientes que no pueden liberarse, van de alguna vez tratar de hacer liberación a través de la enfermedad. Se considera entonces que la enfermedad no es más que la liberación de emociones inconscientes. Todo lo que no resuelves en tu mente se va a transformar en enfermedad. Y entonces, en la bioneuroemoción, ¿cómo se encara ahora la medicina? Por supuesto, en lugar de buscar el síntoma o curar el síntoma, se trata de buscar la emoción, ¿no es cierto? ¿Qué desencadena este síntoma? No voy a dedicarme porque es una especialidad, pero hay unos diccionarios que tienen este tamaño donde ustedes buscan la enfermedad y le relatan cuáles son las emociones que están en juego. Y uno tiene que entonces tratar de ver, curar esa emoción. Eso se llama descodificación de la bioneuroemoción. Sí, se hace con consultas bastante largas, no es tan sencillo. Pero, ¿esto cómo nos afecta? Que las emociones y actitudes son expresiones de la conciencia. Esto es lo que yo ya les dije. La nutrición es muy importante. Algunos la han esbozado hoy, pero si la nutrición tiene el 70% de causas de enfermedades, nosotros todos tendríamos que dedicarnos a corregir la nutrición. Todo, y las últimas 3 son parecidos. Todos nosotros nos curamos. Todo lo que nosotros hacemos es presentarle al paciente, darle al paciente la capacidad de curación y sacar los obstáculos hacia la curación. Pero el que se cura es el paciente. Bueno, dada la finalización del tiempo, agradezco a ustedes la atención. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, buenos días a todos. Realmente quiero ser reiterativo en cuanto al comité organizador, brindarles mis más sinceras felicitaciones, porque realmente los que ya tenemos un poco de experiencia organizando eventos y congresos, mantener un salón tan lleno a plenitud de gente ávida de interés y de intercambiar ideas y conocimientos, realmente es un logro muy grande y realmente le llevo un lindo recuerdo de acá, de la Ciudad de México, de haber compartido con ustedes, y los felicito realmente por todo ese interés que han demostrado en la preparación y haber logrado esto, mantener lleno un salón, que es muy difícil y lo sabemos nosotros, los que ya llevamos haciendo eventos y congresos. Realmente cuando me dijeron, Ernesto, hay una plática, una charla, como decimos nosotros, de un tema que normalmente no sabía cómo encararlo, cómo tomarlo, la reforma, realmente se me presentó esta cuestión de los mitos que uno escucha cuando atiende a los pacientes y los tratamientos o las confusiones que hay en la población y también algún nivel de grado de formación de médicos que están en formación, que quieren saberle o dedicarle un tiempo suficiente y explicarle sobre mitos y realidades que nosotros podemos ofrecer a nuestros pacientes en nuestra práctica diaria. Vamos a definir como mito, que fue una terminal que encontré, que es un tipo de creencia establecida habitualmente a través de varias generaciones con relación a ciertos hechos improbables
que han sucedido en la realidad, los cuales no son posibles de ser verificados de manera objetiva o transmisión de vía oral. Es lo que nosotros escuchamos, cuando nuestros pacientes nos manifiestan. Mi abuela dice se curó con tal o cual tratamiento, le aprovechamos implante, cataplasma, o le hacíamos baños de agua de matico y todo esto, ¿verdad? En la sabiduría popular médica también debe conocerse como un antecedente histórico, pero su aplicación debe ser reemplazada por los conocimientos producidos por la ciencia que está constantemente actualizada y en la investigación. O sea, nosotros los médicos adoptamos lo que se llama medicina basada en la evidencia. Como decía, los mitos de plebología no tienen un fundamento científico, representa entonces una presunción que tiene un trasfondo de mercantilismo y que conlleva una mala praxis que debe ser atendida por especialistas. Es muy común nosotros recibir en nuestros consultorios pacientes que ya nos traen un diagnóstico vascular ecográfico en el cual, analizando la clínica con el resultado ecográfico, no tiene nada de realidad. Hay mucha gente que se aprovecha de esa ingenuidad de los pacientes para hacer lucro de esto. Entonces, el mito que decía y las preguntas que nos hacen es si los pacientes, es una enfermedad. Los maridos cuando acompañan a la consulta dicen: doctor, yo no me atiendo porque es solamente una enfermedad de las mujeres. Se trata entonces solamente de un problema estético. Solo hay un tipo de varices y si me opero de nuevo me quedarán sin venas. Entonces todas estas preguntas e inquietudes que el paciente trae son las que nosotros debemos aclarar, porque es la única manera de nosotros poder retener a ese paciente cautivo con un grado de ignorancia, obviamente, que debemos ser aclarada para poderle dar una solución. Es igual un paciente que me relata de Guatemala, yo haciendo algunas investigaciones pidiéndole colaboración a médicos de Centroamérica, me mandó una imagen, no exactamente esta, pero quise adaptarla a lo que él me decía. Él recibió en su consultorio, que se dedica a hacer ecografía de Guatemala, el doctor, y me decía que la hija de la paciente, que tiene un nivel cultural ya educada, me decía: doctor, yo veo que usted la ecografía se lo hace de una manera diferente y con otro equipamiento a lo que le hacía tal doctor. Entonces él me decía que le pasaba el mouse y lo que tenía era lo que ustedes ven ahí, una pantalla. Y el mismo reporte ecográfico era que ellos tenían recopilado, que lo presentó en Colombia que tuvimos, Forminoso. Él decía que todo era el mismo diagnóstico para todo tipo de patología, para todo tipo de pacientes. Hay otros que los pacientes dicen: doctor, si me voy a hacer el tratamiento de las inyecciones, no hablan ellos de escleroterapia, lo que me dicen es que usted me va a estar sacando sangre, porque yo he visto que a mi mamá el doctor le sacaba sangre. Entonces uno tiene que explicarle en qué consiste el procedimiento y la técnica, ¿verdad?, de la escleroterapia. También es muy común ver que el paciente nos llega con una muestra de ciertas cremas, por ejemplo la crema con marihuana, que la utilizan para ciertos tipos de dolores articulares, ¿verdad? Y ellos dicen haber referido mejoría clínica, inclusive en algunos casos que ha llegado hasta desaparecer las varices. El tratamiento, no sé acá, pero en Ecuador, en ciertas áreas rurales, los pacientes, sobre todo los que tienen erisipela, es muy común escuchar que el paciente va a la erisipela posterior, después cuando ya tiene las complicaciones infecciosas, no en un estadio agudo. Normalmente a los pacientes, el video no sé por qué no corre, pero era un video en el cual se pasaba el sapo, ¿verdad?, sobre el área de erisipela. No sé si hay en Centroamérica o acá en México también lo utilizan, el cual el paciente manifiesta un alivio. No encontré el mecanismo en sí, pero por esa. Bueno, los resultados descongestivos que produce la descongestión venosa con reversión del edema y la hiperpigmentación y curación de la úlcera varicosa. Se recomienda como tratamiento adjunto para el manejo de varices complicadas y obviamente se necesitan mayores estudios y el efecto a largo plazo que puede tocar.
Bueno, nosotros hacemos ya más medicina basada en evidencia. Obviamente pasamos de los tratamientos que he venido comentando. Obviamente el tratamiento natural fue procesado y esto aprovechado por los laboratorios, en el cual ya hay evidencia médico-científica, ¿verdad? Y muy conocido por todos. Tenemos la hesperidina, los glutósidos, el fipronil, que son todos derivados naturales. Asimismo, ha habido una evolución también en los métodos de diagnóstico, como les venía diciendo. El tratamiento de diagnóstico, obviamente la clínica es soberano. Y pasamos a los diagnósticos de tipo moderno, desde el Doppler bidireccional, cómo evolucionó a la ecografía en modo real y a la portabilidad del mismo, que nos permite hacer tratamientos mínimamente invasivos. Y ahora los diagnósticos a nivel de por transiluminación para ver ciertos tipos de varices subtérmicas y en tiempo real como el BBV. Bueno, esto ya se habló de la evolución de la cirugía, de los tratamientos que se hacían en un principio y se dejó de hacer con todas las modificaciones. Estos realmente era lo que se ofrecía como tratamiento real o único para la insuficiencia venosa. Sabemos de las complicaciones que se presentaron, o sea, el costo del tratamiento llevó a que estos tratamientos se dejaran de hacer y dio paso a las nuevas tecnologías, muy conocida por todos. El doctor Sánchez ya habló de la Revolución Francesa en Neurología, de la técnica del doctor Müller, y las diferentes técnicas de la esclerosis de médicos que nos precedieron, ¿verdad? Hasta los nuevos parafernalia, que es la palabra que le gusta al doctor Sánchez, ¿me recuerdo? Decir que los diferentes aparatologías que nos encontramos inmersos hoy por hoy, rodeados de tecnología, hasta el láser y últimamente la radiofrecuencia ómica para tratar capilares menos de 0.3 milímetros. Y obviamente la escleroterapia, como le explicó el doctor Sánchez, para esas telangiectasias muy pequeñitas. Y estos son los diferentes tratamientos termoablativos y químicos, hoy por hoy, que nos encontramos en cada congreso. Las casas comerciales nos muestran su eficacia y los estudios que están demostrando. Va a depender de que cada uno se sienta identificado y cuál es el método que podemos hacer. Entonces nos encontramos igual cuando vamos a comprar un celular, ¿no? Aquí mi amigo dice, ¿cuál va a ser mi mejor decisión? ¿Qué equipo es el que yo debo obtener? ¿O hacia qué método puedo ofrecer? Realmente nosotros debemos ofrecer el método que realmente nos dé la mayor satisfacción y nos demuestre su eficacia tanto en tiempo y el tratamiento que le podamos ofrecer y el tratamiento que nos puedan pagar al paciente. Estábamos ahora, antes de concluir, el flebólogo entonces en su práctica diaria debe hacer esto, lo que se llama la actualización médica continua. Es lo único que nos permite a nosotros enriquecernos. El intercambio de conocimiento, hay gente que no está participando acá arriba, pero puede tener un mayor conocimiento a través que el mío, y ese intercambio de ideas y conocimiento es el que nos permite incrementar las oportunidades que podamos ofrecer a nuestros pacientes. Por eso les decía que los avances tecnológicos que demuestren la mayor seguridad y bienestar para el paciente es el que debemos nosotros adaptar en nuestra práctica diaria. El método que logramos dominar y nos brinda el mayor grado de satisfacción y ofreciendo un costo-beneficio. Hablaba que hay ciertas partes de acá de la Ciudad de México, como pasa en mi país o en algunos de otros países que nos visitan, es que nosotros tenemos que ver una realidad. Y la realidad es a qué paciente nos estamos enfrentando. Porque no es lo mismo atender un paciente acá de DF, ¿verdad?, que un paciente de la serranía o del pueblo del oriente de Ecuador, donde voy a un hospital y no tenga un Doppler o no tenga yo un láser, una radiofrecuencia, pero sí puedo resolver con una muy buena esclerosis. Bueno, muchas gracias por su atención. La plática original, el nombre era Dermatología para Flebólogos, pero
Eso fue cuando apenas estaba organizando el Congreso. Pero posteriormente se redujo la duración. Entonces, de los temas incluidos ahí del dermatología para freólogo, escogí lo de la vasculitis cutánea. ¿Por qué? En la primera revisión que nosotros hicimos en el hospital para ver la etiología de las úlceras venosas en el 2007, donde se incluyeron 520 expedientes, ¿sí? Nos encontramos que la vasculitis tenía un 9% de incidencia. Volvimos a revisar ahora, en el 2016, la etiología y nos dimos cuenta que la vasculitis había aumentado, ¿sí?, su incidencia a un 15%. ¿Por qué? A lo mejor porque ya estamos más con mayor sospecha de la vasculitis o que nuestro servicio nos está mandando más pacientes. Por ese motivo se escogió este tema. Ahora bien, ¿qué es la vasculitis? Ahorita me preguntaba uno de los compañeros. La definición de los reumatólogos es un proceso clínico patológico que se manifiesta por inflamación y daño de la pared, ¿sí?, la cual, dependiendo de qué región del cuerpo afecta, se manifiesta dependiendo, son las manifestaciones clínicas, ¿sí?, y generalmente se puede acompañar de trombosis o necrosis. Desglosando más fácil, es un proceso caracterizado por inflamación y lesión de los vasos, que suele afectar la luz provocando trombosis, ¿sí?, y lo que va a conllevar a una isquemia tisular, que es por eso que nos llegan ya con úlcera, ¿sí?, y puede ser limitado a un solo órgano, a la piel, o puede afectar cualquier otro cerebro, corazón, riñón. Pero la piel es de los órganos más afectados y de las lesiones del lugar más afectado o con mayor incidencia son los miembros inferiores, y es por eso que nos llegan a nosotros, los que nos dedicamos a vascular, nos llegan todos estos pacientes. Ven arañitas y no saben qué es, dicen nada, es un problema vascular, por eso nos llega. Ahora bien, la etiología o la causa de la vasculitis puede ser primaria, o sea, no sabemos, o idiopática como la conocemos, ¿sí?, o puede ser secundaria, que esto es donde tenemos que tener nosotros sospecha de lo que está pasando. Si es secundario un medicamento, por ejemplo, ¿cuántos no utilizamos furosemida o hidroclorotiazida? Y es uno de los más frecuentes que causa vasculitis, infecciones, ¿verdad?, o enfermedades autoinmunes como el lupus, cáncer, ¿sí?, o enfermedades hematológicas. ¿Por qué se produce eso? Hay tres teorías. Una lesión por complejos inmunes. Hay un antígeno, afecta, y esos antígenos provocan que se active la cascada de complemento con todos los efectos que ya conocemos. La otra es de que ya el mismo cuerpo tiene anticuerpos contra el endotelio, contra los neutrófilos, lo que hace también que se active la cascada de la inflamación. O que dentro del organismo ya nosotros estemos predispuestos a presentar este tipo de problemas, que es el polimorfismo genético. En un resumen, la fisiopatología es los complejos autoinmunes circulando, activan el complemento, activan las células cebadas, los polimorfos nucleares, los glóbulos blancos se activan, lo que va a causar un daño vascular del endotelio. Esto libera al principio el factor activador del plasminógeno, lo que hace una hiperfibrinosis, ¿ok?, por las células cebadas y por lo que produce las citoquinas, se produce un aumento de la permeabilidad, por eso empiezan a sentir los eritrocitos y empezamos a notar la lesión más característica, que es la púrpura, ¿sí? Pero esto después se reactiva y sigue siendo crónico y se afecta después el activador del plasminógeno, lo cual provoca una hipofibrinosis, ¿sí?, lo que hace que los vasos se tapen, se ocluyan y provocan la necrosis en isquemia. La característica de esta vasculitis es esta lesión, que se llama cambios leucocitoplásticos. ¿Por qué? Porque lo que afecta a esta vasculitis es la destrucción de los glóbulos blancos, los polimorfos nucleares, que es lo característico. Se caracteriza por infiltración de la pared por glóbulos blancos, ¿sí?, y ya en sus estados más avanzados, oclusión por fibrina, lo que provoca la trombosis. También puede estar asociado a edema, hemorragia, necrosis, aneurisma. Lo de los aneurismas es más frecuente en el tacayazo, que nosotros vemos en las coronarias, histocitosis, etc. ¿Qué debemos de hacer? Primero, hay que recordar que aunque la etiología más frecuente son los problemas venosos o arteriales, tenemos que considerar dentro de eso las vasculitis.
Por eso, siempre en un paciente sospecharlo, ¿verdad? Ya después de que si ya tenemos la probabilidad de que es una vasculitis, saber si es secundario a alguna enfermedad, a algún medicamento, ¿sí? O alguna otra patología, porque tratando eso se nos va a quitar el problema. Y lo importante es la biopsia cutánea, que es lo que nos va a dar el diagnóstico correcto. Nada más, dentro de la historia, dependiendo de la edad de presentación, nos podemos dar cuenta qué patología es de las más frecuentes. Por ejemplo, en los niños, la púrpura de 4 o 7 años, o en mujeres de edad fértil de 20 a 40 años, el lupus eritematoso, ¿sí? Entonces, con la edad tenemos ya pistas para ir pensando o descartando probabilidades. También a la hora del examen físico, en las vasculitis cutáneas, ¿sí? No tienen ninguna sintomatología asociada al órgano. Pero si vemos que el riñón está afectado, podemos pensar en un Beniochondrin, o si vemos que el paciente tiene historia de pólipos de sinusitis y todo, podemos pensar en un Wenger. De hecho, antes de venir nos llegó un pacientito con isquemia de todo el día, que le habían estado tratando los otorrinos, pero nunca pensaron en que tenía un proceso sistémico y no local. Exámenes de laboratorio son los normalitos, una biometría hemática, velocidad de sedimentación, parcial de orina, que es importante para ver si los riñones no están afectados, la prefunción renal. Todos estos, a la primera cuando se vasculitis cutánea no hay necesidad de hacerlo, pero si ven ustedes que se está repitiendo, si hay necesidad de hacer complementos, lo de los anticuerpos antinucleares, anti-DNA, factor reumatoides, el factor rúbico, que ayer vieron ustedes una úlcera provocada por síndrome trifosfolípido, que también está dentro de las vasculitis, ¿verdad? Dependiendo de cómo salga el laboratorio, también nos puede ayudar para hacer el diagnóstico. Vemos que en las vasculitis cutáneas simplemente hay una leucocitosis por el proceso inflamatorio, ¿sí? Como es un diagnóstico histológico, tenemos que hacer una biopsia. Esta biopsia, dependiendo de cómo está presentado, tiene que tener ciertas características para que nos dé resultados. Se debe hacer en lesiones que no tengan más de 48 horas, porque si las hacemos después, todas nos van a aparecer igual con los mismos cambios crónicos, no nos va a dar diagnóstico. Y dependiendo, si por ejemplo tenemos úlcera, la biopsia tiene que ser hasta tejidos en los cutáneos. Si nada más son las máculas o las pápulas o las petequias, con shaving biopsia tenemos, o ya con el sacabocado, dependiendo de la lesión, es el tipo de biopsia que vamos a realizar. Y a estas biopsias se le agrega la inmunofluorescencia, que es lo que nos va a ayudar mucho para el diagnóstico diferencial. El tratamiento, ¿sí? Generalmente, si no son lesiones insertivas, no hay necesidad de dar tratamiento, pero si conocemos, por ejemplo, si está tomando un medicamento y tenemos la relación de que acaba de tomar ese medicamento no más de 2 semanas, ¿sí? Hay ocasiones que sí nos saca de que el tratamiento lo había realizado 6 meses antes, ¿sí? Es de suspender el tratamiento si hay alguna infección, dar medicamentos para la infección. Y por lo general, hay mucha gente que a la vasculitis no le da esteroides o corticosteroides, pero eso no están indicados de primera elección. Se trata igual como si fuera un problema venoso con compresión. La pentoxifilina es lo que ha estado ayudando mucho en este tipo de problemas. La colchicina y la dapsona, que son medicamentos que ayudan a quitar la cascada, la inflamación, ¿verdad? Es de primera elección. Cuando hay síntomas asociados, porque ya las enfermedades más graves, ya podemos ver o pensar en dar inmunomoduladores como el methotrexato, la ciclofosfamida, la cetoquina, para pensar en datos más graves. Para lo que nos llega a nosotros, que es la vasculitis cutánea, es bien raro tener que dar ciclos de ciclofosfamida o methotrexato, pero sí podemos generalmente dar corticosteroides. Hay otros tratamientos dependiendo si es por hepatitis C, el interferón, o hacer plasmaféresis, o inyectar factores de transferencia, que son las otras alternativas para el tratamiento. ¿Sí? Esta es la más frecuente que vamos a poder ver nosotros en la práctica diaria, que es la vasculitis cutánea de pequeños vasos. Su característica principal es la púrpura palpable. ¿Okay? La histopatología de la vasculitis leucocitoclástica afecta a las venitas después del capilar, y el mecanismo es por complejos inmunes. Más del 50% no tenemos la etiología, pero hay que sospechar también si hay alguna infección,
si hay algún medicamento que está afectando, la enfermedad de tejido conectivo, y en casos más raros, el cáncer. Así nos puede llegar o nos pueden mandar los pacientes al consultorio, y es bien frecuente. Esto hay que distinguirlo de la púrpura por estasis, ¿sí? O la enfermedad de Chamber, la enfermedad de Mayoli, ¿verdad? Pero es bien frecuente que le manden los doctores porque dicen que es como un problema venoso. Esta es la lesión típica, ¿sí? Vemos ahí los eritrocitos que invaden ya la pared, la hemorragia, y los vasitos que están cerrando. Esto es bien importante. La púrpura palpable no es exclusiva de vasculitis, la podemos encontrar en enfermedades trombóticas, en enfermedades neoplásicas, en enfermedades trombólicas, en el síndrome antifosfolípido y en la deficiencia de vitamina C. O sea que, viendo púrpura, tenemos que pensar en todo esto. Generalmente lo bueno de esto es que es autorizada, no necesita que darse tratamiento, nada más compresión, reposo, observación, pero en caso que haya compromiso sistémico, se da esteroides o medicina, o ya en su caso, la penicilina, minoxidil y clorofenil. Otra cosa que aquí quise incluir es la trofea blanca. No tenemos la trofea blanca y pensamos luego que hay una perforante o que hay un problema venoso, pero no es... Doctor, ¿sabe qué pasa? Nos vamos a empezar. Bueno, sí. Ya nada más eso ya. Entonces, para terminar, bueno, llegan los pacientes aquí con esto y pensamos luego que es un problema venoso y por aquí a descartar que necesita cualquier pregunta. Y ya más para terminar, a la vasculitis visitar la piel, que realmente tiene un pronóstico, ¿sí? Se asocia el 30% a vasos más grandes, que tenemos que decir peor pronóstico. La clasificación más usada es de acuerdo al tamaño del vaso. La púrpura palpable es característica de los doctores. No es específica. Ya debemos hablar de escleroterapia en mano, algo ya tocamos un poquito el tema del doctor Uribe en lo de la estética. A ver, las manos tienen una importancia invaluable, las utilizamos prácticamente para todo. Habrá quienes utilicen más las manos que otras personas, a lo mejor los futbolistas pues no las utilizan tanto como un médico, como alguien que cocina. Son tan importantes, son nuestra carta de presentación. Cuando conocemos a una persona, lo primero que hacemos es estrechar las manos y las vemos, y en ese momento podemos darnos cuenta de muchas cosas. Podemos saber si es un hombre, si es una mujer, si tiene ya una edad madura, si ya es demasiado grande, si es un niño. Las manos nos dicen muchas cosas, como nos decía el doctor Oliva al inicio del módulo, que son las grandes chismosas de nuestro organismo. Muchos de los pacientes que empezamos a tratar con escleroterapia en la mano era porque llegaban con dolor, un dolor que llegaba a ser incapacitante, un dolor que les ardía. Muchas veces referían, doctor, me toco y arde como si tuviera chile habanero ahí embarrado en la mano, me arde mucho. Entonces empezamos a revisar y nos damos cuenta de que el paciente tenía una venita en esa zona. Los pacientes con y sin varices en las manos cuidan sus manos, sobre todo las mujeres, usan cremas, gastan infinidad en tener una buena presencia en sus manos. ¿Por qué decidimos esclerosar a nuestros pacientes? Bueno, llegan con dolor, ardor, empiezan a tener parestesias. Les llegan con, doctor, siento hormigueos, he perdido la fuerza de la mano, no puedo sujetar bien los utensilios que utilizo para desempeñar X o Y labor. Y siempre lo aderezan con que se ven feas. Doctor, aparte de que me duelen y que casi estoy ya medio manco ahí, moviendo con el vapor, la mano se dilata, la vena se dilata, perdón, empieza a presionar al nervio, y pasa lo que nos platicaba ya el doctor Cuauhtémoc de la alteración en las fibras. Entonces empieza a ver ese dolorcito, el paciente empieza a sentir molestia. Obviamente los pacientes que se dedican a la cocina pues están sobre la estufa, pero tienen que ir al refrigerador a sacar la carne, a lavarse las manos. Todos estos cambios provocan las alteraciones de los vasos y nos empiezan a dar esa sintomatología. Otra paciente, mismo caso, misma ocupación y mismos resultados.
¿Cómo la empezamos a tratar? Se utiliza polidocanol en un porcentaje del 0.5 al 1%, es lo más bajo y lo más alto que he utilizado para hacer el tratamiento. Debemos de valorar al paciente previamente, como ya lo mencioné con el Doppler, saber dónde está el punto de molestia, y es importante dentro de la valoración de nuestro paciente, como nos menciona el doctor al inicio, el doctor Uribe, hay que saber si el paciente es candidato a que lo tratemos, porque si no se va a quedar con el vendaje, si no va a estar siguiendo nuestras indicaciones, pues el resultado no va a ser el esperado. Vamos a utilizar una aguja de 27 para que pueda pasar bien la espuma, y la dosis va de medio mililitro hasta 2 mililitros. Obviamente cuando son los 2 mililitros no son en una sola punción, vamos a dar varios etiquetitos en diferentes zonas. De vendaje compresivo, con una venda elástica de 5 centímetros, vamos a vendar al paciente como nos enseñaron a vendar la mano, dejando los espacios interdigitales separados por la misma venda, y vendar, pues dependiendo de qué tan alto esté el problema y el padecimiento de nuestro paciente. El vendaje lo dejamos de 1 a 4 días, según sea el caso. La verdad yo lo he dejado, lo menos que lo he dejado son 2 días, pero hay pacientes que me han dicho que se lo quitan. Por indicación lo dejo, que se lo quedan 2 días, pero a veces lo quitan en la noche y aún así tienen buenos resultados. La estética de las manos. Las mujeres, en verdad, los hombres somos un poquito más, no nos colgamos tantas cosas ni nos arreglamos las uñas así, ¿verdad? Pero la estética para las mujeres, regresando al punto estético, es importantísima. Aquí, otra vez quemando a la pobre Madonna, la cara se le ve aceptable, de que sí le están haciendo buenos liftings, pero las manos delatan que ya llevan mucho tiempo en el mundo del espectáculo. Las manos se ven jóvenes, se ven cuidadas, se ven limpias, podría ser lo más estético. Otra paciente, que como el doctor Uribe, también aquí tengo yo un lunar para que vean que sí es la misma de después. Esta paciente, costurera, todo el tiempo cortando, usando sus tijeras, decía que le dolía, el dolor en esta zona. Que si se han dado cuenta en todas las fotos, algo que aparece todo el tiempo es exactamente, doctor, la misma zona. La misma zona. Este tercer espacio nos aparece con ese más sintomático, es donde, si nos revisamos la mano todos ahorita, vamos a darnos cuenta de que a lo mejor no se ve tan agotadita, pero sí tenemos ahí algo que se insinúa. Y bueno, es parte normal, pero cuando se inflama y empieza a causar problemas, bueno, lo podemos esclerosar. Aquí se ven las funcioncitas, de que está el antes y el después. La paciente, igual que la paciente que mencionamos al inicio, quedó feliz con el resultado de su tratamiento, tanto estético como sintomático. No tiene por qué estar peleada la parte estética con la parte sintomática, ya platicamos un poquito de eso. Y sí es importante que si podemos hacer un buen trabajo, de parte de ser lo estético, pues hagámoslo así, no dejarlo a que nada más le voy a quitar las venas, y aunque le sigan doliendo las manos, o al revés, nada más le voy a quitar el dolor y le voy a dejar las venas, pero las manos completamente maltratadas. Aquí se ven igual, un antes, un después. Si se dan cuenta, los tonos de las uñas combinan con las venas, acá ya combina con el resto de la mano, pero los resultados fueron, al parecer, buenos para el paciente y para poderlos mostrar. Gracias. Muchísimas gracias. El tema que vamos a tratar es cómo hacemos con una entidad nosológica, que yo la denominé PAF, Patología Asociada a Estéticas Femeninas. Bueno, estos son amigos de siempre. Y es esto. En la misma paciente podemos encontrar telangiectasias, estrías, celulitis y adiposidad localizada. Ahora bien, si la paciente va en forma dispersa a distintos consultorios para ser tratada, cada una de las patologías van a ser tratadas por el especialista que compete. Ahora, si tenemos una visión
integral de la paciente con adiposidad localizada, con celulitis, con telangiectasias y con estrías, bueno, podemos en un consultorio de fleboestética y con una visión médica integral resolver esta problemática de estas patologías en forma ambulatoria y en consultorio. Vamos, bueno, este es un paciente PAF, telangiectasia, adiposidad localizada, estrías, celulitis, completo. En el protocolo vamos a sacar de lado todas las varices de grado 1, 2 y 3, porque esa da directamente en el caso mío. Toda la parte flebológica voy a pasarla por lo que no da el tiempo y porque no vengo a enseñarles yo flebología a ustedes. Telangiectasias lineares, arborizadas, estelares, papulares, de todo tipo. Las estrías, la estría es una atrofia cutánea presente en la gran mayoría de las mujeres, sobre todo en la mujer que ha tenido un embarazo. Y a la vez es como el elástico, estira y se vuelve hasta que se rompió y ya no regresa ese elástico. Eso pasa con la fibra elástica. Un aumento brusco de peso o un adelgazamiento. Hay enfermedades que producen, obviamente, estrías de forma secundaria, como el síndrome de Cushing. Las estrías tienen, cuando está instalada y empieza la estría, en esa estría, en ese pedazo de piel con estrías, no existe nada. No hay vascularización, no hay vello, no hay secreción sebácea, no hay sudoración. Es un, si se me permite el término, es un microóbito en ese territorio. Pero claro, esa es la estría vieja. Antes que ocurrió eso, tenemos la estría de lesional más joven, que es de color rosado. ¿Por qué? Porque tiene vascularización todavía. Esa es la estría que puede tener mejores resultados con el tratamiento. Acá tenemos estría vieja, nacarada, y la de recién instalación está roja. Obviamente estaba recogida mucho más. La adiposidad localizada es esto, inesteticismo, que tiene una cara genética. No confundir adiposidad localizada con celulitis ni con obesidad, porque no es lo mismo. Acá lo que hay es un problema regional, loco-regional, de un incremento del tejido adiposo. Es un trastorno de hiperplasia. La localización es variada y obviamente es más en el sexo femenino, justamente por el tema de los embarazos. El diagnóstico lo hacemos así, la redundancia, con el pliegue de los dedos. Todo esto es adiposidad localizada. La celulitis, cosa que yo aprendí leyendo los libros del doctor Sánchez. Esta es la nomenclatura, pero no conozco ningún paciente que diga que este es el mejor término: fibroedema geloide subcutáneo. Respeta la anatomía, la histología y la fisiología, pero no conozco a nadie que venga al consultorio: doctor, yo tengo un fibroedema geloide subcutáneo. No, viene con el diagnóstico opuesto. Yo tengo una celulitis porque le dijo la amiga, la mamá, el papá, y lo que viene a buscar no es el diagnóstico, es el tratamiento. Es patrimonio de la mujer. La celulitis en el hombre es secundaria. 95% y más de la población femenina mundial tiene celulitis. Por eso yo la denomino pandemia antiestética. Es un trastorno hormonal y microcirculatorio. Factores desencadenantes, factores predisponentes. La clasificamos en 4 grupos: compacta, que es de la mujer joven; flácida; edematosa, esta la que duele; y la mixta, que es la más común, la mezcla de alguna de ellas. La clínica de la piel de naranja, en forma espontánea, o la fabrico yo con el pliegue de los dedos. Celulitis compacta, celulitis flácida, edematosa, mixta, por supuesto con instalaciones de lipodistrofia. Hay mezcla de lipedema, hay mezcla de adiposidad localizada, por eso hablamos del PAF. Esto es para corroborar a dónde anda el mayor edema o la circulación. Haciendo ¿qué? Termografía. El tratamiento
y el tratamiento ambulatorio en fleboestética es esto. Simultáneamente, no sé si simultáneamente, pero sin la misma consulta podemos solucionar la telangiectasia con escleroterapia, celulitis con mesoterapia alopática, la adiposidad localizada con mesoterapia alopática y la estría con mesoterapia pero ortomolecular. Es decir, hacer PRP. La estría se mejora y el único tratamiento a nivel universal que responde es el PRP. Todo esto son pacientes, si ustedes ven, tienen las cuatro entidades mezcladas, alguna más que otra obviamente. Fíjese en eso, todo tiene. Fíjese en esto, todo. La escleroterapia, voy a pasarla por alto. Fíjese en el resultado inmediato. Esto es solamente para mostrar, no para que el doctor Arque figure en la foto, sino para mostrar que la escleroterapia sin venda elástica no es escleroterapia, en mi concepto y en el concepto prácticamente de todo el mundo. La mesoterapia la describe Pistor en 1952 en Francia y se llama mesoterapia por mesodermo, porque la dermis se origina en el tejido embrionario del mesodermo. Ahora no apuramos, doctor. Esto lo dice Sánchez en su libro, pocas veces y lugar adecuado, tal cual, poca cantidad porque es intradérmico. Así se la clasifica, la que más se usa es la intradérmica, se coloca 2 a 4 milímetros de profundidad. Que no puede, es autógena, atóxica y antialérgica. No existe posibilidad de enfermarse porque es propia. Es el tratamiento más bioseguro de los biológicos. Este es el PRP. Ya terminamos, doctor. Extracción de sangre, todo en el consultorio. Centrifugación. Esta es la fracción plaquetaria. Esto rojo por supuesto no sirve. Y acá tenemos, cuanto más cerca está del rojo, es la más rico. Acá el medio y acá el pobre. El pobre sirve sí, porque después que se va al paciente yo le hago un pequeño masaje con plasma. Paciente que ha ido a escleroterapia, no se fue depilada, doctor, pero se fue con mesoterapia. También completa. Resultados. Adiposidad localizada con celulitis, adiposidad localizada en el abdomen, crisis de montar y glúteo después de mesoterapia alopática, estrías con adiposidad localizada tratada, estrías con PRP, y la busqué esta foto por el caballito. Demuestro que es la misma paciente. Fíjese en la diferencia. Y eran blancas nacaradas y respondió al tratamiento. Y esto es más impactante, la escleroterapia bien hecha, con el elástico. En el mismo momento la paciente sale, o el paciente sale, con la resolución de su problema. Muchísimas gracias. Un poco distinto a lo que hemos escuchado hasta ahora. Resulta que Colombia, Chile, Uruguay en gran medida y Argentina son los países con un desarrollo en la previsión y en la seguridad social en el contexto de Latinoamérica bastante avanzado. Sobre todo en la cuestión de la patología laboral, es decir, del accidente de trabajo y de la enfermedad profesional en el ámbito laboral. El resto de los países latinoamericanos, algunos más, otros menos, tienen verdaderos desiertos en la legislación, sobre todo en la cuestión que hace a la accidentología. Si podemos sacar eso. A pesar de eso, que Argentina inclusive está por arriba de muchos países en lo que respecta a la seguridad social europea,
ni que hablar de los países de África o de Oceanía, perdón, de Oceanía no, de Asia, tiene un verdadero hueco, tenía un verdadero hueco en qué hacía o qué pasaba con la varice en la patología laboral. Era como que no existía la varice, y justamente la varice es algo que existe y mucho. Lo referente a la patología varicosa o de insuficiencia venosa lo vamos a ir pasando por alto para dedicarme a lo específico. Esto es importante, esto ya lo dijo el doctor Sánchez, el único animal, el único mamífero superior que tiene varices es el humano, porque es el único que camina a dos patas. Todo eso ustedes ya lo saben. Estas son las clasificaciones de acuerdo a la etiología, morfología, clínica, situación. Varices para hacer puré. Y resulta que la medicina laboral no la tiene en cuenta. Y esto, fíjese, qué importante que es. Los factores predisponentes más importantes de la herencia. Ya lo sabemos, todos. Y los factores encadenantes en todos los libros, en todos los textos, figura esto. Y figura esto, ocupación laboral. Y es cierto. Y es cierto, y le ignoramos. El 13% de la población tiene una relación directa entre la varice o la insuficiencia venosa con su actividad laboral. Gastronómicos, dentistas, peluqueros, cocineros, y ya vamos a ver por qué. Contingencia se define como contingencia algo que sucede de forma brusca, intempestiva. Llevado al campo de lo laboral, la contingencia es el accidente de trabajo, es una contingencia y la enfermedad profesional también. Son situaciones que suceden en lo que respecta al accidente de trabajo en forma aguda, inmediata, y la enfermedad profesional en el tiempo. Pero así como existe la relación directa, también existe lo que no tiene nada que ver con el laboral. Y esto sí es tema del médico laboral. Y si es flebólogo, mejor todavía. Porque el accidente que ha llevado a la enfermedad que no tenga nada que ver con el trabajo es un accidente no laboral. Y la enfermedad se llama enfermedad no laborativa o enfermedad inculpable. Baremo, dedicado a François Barème, que es el creador de la contabilidad moderna. Era el matemático de la corona francesa y era el que hacía los cálculos. Baremo es una tabla, algo cuantificado para que lo entienda, lo interprete alguien que está en el tema. No es para cualquiera. Eso es un baremo, son tablas para que nosotros en lo que respecta a la medicina del trabajo lo vamos a saber usar para cuantificar el proceso digamos, evolutivo y de incapacidad del individuo. Son tablas. En la Argentina existen dos baremos, el baremo del accidente de trabajo y el baremo nacional, que es el que fija la incapacidad o la jubilación por incapacidad. Esto hay huecos terribles en los países americanos. Pero fíjense en que la ley argentina, en lo que respecta al accidente de trabajo, el capítulo 7º del baremo, que son 12, solamente tiene en cuenta esto, como que existía para la medicina laboral argentina la vena cava superior e inferior, la pulmonar y la subclavian. El resto de la varice, el resto de la vena no existía. Barbaridad. El baremo nacional, el que fija la incapacidad y que da la jubilación por incapacidad, tenía en su capítulo 4, la flebopatía periférica, una cosa bastante engorrosa que no le entendía nadie. Por eso, lamentablemente, nadie se jubilaba por estas incapacidades. Este es otro elemento que usamos y se usa en toda la medicina laboral del mundo, el CIE-10. ¿Qué es el CIE-10? Es la clasificación estadística internacional de enfermedades. Es aquel individuo que camina en forma muy restringida durante 3 horas de trabajo. Es el caso del empleado de comercio. La libre de portación de carga es aquel individuo que le cuesta y tiene que trabajar con mucha carga encima. Es el caso del estibador. ¿Cómo no va a tener varices? Por la presión intraabdominal.
Y el último es la bipedestación con exposición a carga térmica. Es aquel individuo que está con el factor del calor permanentemente durante mucha hora. Cocinero, fábricas industriales. Todos estos van a producir varices, señores. Un minuto, doctor. Trataremos, A ver, doctor Chuno, vamos a ir lo más rápido posible. Estos son los estadios. Están cuantificados. Ya no hay nada que discutir. Por lo menos en Argentina, Colombia también tiene algo parecido. Estadio 1, pigmentación difusa o ocre. Ustedes dirán, ¿qué significan estos numeritos? Esto es la incapacidad laborativa. El humano, cuando está en el ámbito laboral, en el ámbito laboral, digamos, legal, no es negro, tiene un 100% de capacidad laborativa. Uno entra a trabajar con un 100%. Estos son restas. El estadio 2 es la variación unilateral, ya tiene 3 a 5, menos. El estadio 3 es bilateral, puede tener edema. 5 a 10, el estadio 4, 15 a 25. Acá ya aparece la úlcera. El estadio 5 es el síndrome postrombótico, ya es insuficiencia venosa severa, 30 a 40. Y el estadio 6, el síndrome postrombótico con toda el epifenómeno del síndrome postrombótico más la úlcera. Esto es 40-50%. En la República Argentina, y creo que en todas las partes del mundo donde hay colegiado, nadie se jubila con esto, por incapacidad. Para jubilarse se necesita un 66% de incapacidad. Entonces, ¿qué se hace para no perjudicarlo al trabajador? Si este paciente tiene una insuficiencia venosa y tiene hipertensión arterial y tiene una retinopatía, se va sumando. Y él sobrepasa el 65,9 o 66, se jubila por incapacidad y cobra. Estadio 1, estadio 2, estadio 3, la bilateralidad, estadio 4 con úlcera, el postrombótico sin úlcera y el que tiene úlcera. La conclusión, ¿cuál es la conclusión de todo? Ya terminamos, doctor Chunga. La conclusión es que acá actúan 3 pilares en la legislación. El trabajador, la RT, que es la aseguradora la que tiene que pagar, y la superintendencia, que somos nosotros. Hasta ahora no nos hemos puesto mucho de acuerdo quién paga acá. Tiene que pagar la RT, pero ¿qué paga? Y hasta ahora estamos discutiendo. Esa es una deuda que tenemos en Argentina. ¿Por qué? Porque lo que queremos nosotros es que ese damnificado, ese es el término que se usa, damnificado, que sufre una varice por todo esto, el día de mañana la RT le pueda pagar una microcirugía, le pueda pagar una cirugía, le pueda pagar una escleroterapia para evitar a llegar al estadio 5, 4, o le pagar una cirugía láser. Eso todavía está en discusión. Estoy seguro que eso va a producirse en el mediano plazo, pero por lo menos ya tenemos una legislación que atiende y ya la relacionó definitivamente a la varice con el campo laboral. Muchísimas gracias. Muy bien, vamos a hablar de un tema que es muy importante, un tema que los que nos dedicamos a esto de la neurología sabemos que es un dolor de cabeza, algo que nos cuesta, ¿verdad? Vamos a hablar acerca del tratamiento de la telangiectasia. Muy bien, aquí vemos una definición de telangiectasia. Se define como prácticamente por su medida, ¿no? Tiene un calibre menor de 1 milímetro y también por su ubicación intradérmica. Fue descrita desde 1808. Aquí podemos ver las diferentes formas que pueden tener las telangiectasias: lineales, arbóreas, aracnoideas y papulares. Aquí tenemos una arbórea. La fisiopatología, lo que nos lleva o lleva más bien a nuestros pacientes a tener este problema es muy variado. Tan variado como el origen de la insuficiencia venosa misma, ¿verdad? El factor hereditario, que siempre va a ser el principal, porque hay muy poco que podemos hacer para contrarrestarlo. Los factores hormonales, como el embarazo, los anticonceptivos, la terapia de sustitución hormonal en la menopausia, también son un factor que nos lleva a este problema. Los corticoides tópicos, y hemos visto también una incidencia alta en los pacientes posoperados, ¿verdad? Donde se hizo la cirugía, ahí muchas veces tenemos mayor incidencia de telangiectasia. ¿De qué nos habla? Esta gran cantidad de formas en las que podemos llevar al paciente, que el paciente puede llegar con telangiectasia, nos da
se convierte en una cantidad enorme de pacientes que tienen este problema. Hay algunos autores que manejan hasta un 90% de mujeres que tienen presencia de telangiectasia. Ahora ya vemos que es un problema muy frecuente. Esa es una de las razones por las que es un reto. ¿Por qué más representa un reto? Bueno, primero que nada por la dificultad de su tratamiento. El factor estético para las pacientes son las venas que ellas se ven primero. Entonces es un reto para nosotros darles un buen acabado estético, que también es un punto importante. Y también porque debido a su calibre implica un mayor riesgo de pigmentación y de extravasación al tratamiento. También el factor de que recidivan frecuentemente, vamos a ver más adelante por qué, y el dolor que puede provocar en los pacientes. Esta imagen me parece muy ilustrativa porque normalmente así llegan nuestras pacientes. Ellas llegan diciéndonos con una vena que tal vez les esté molestando y se expresan con nosotros querer quitarse esa vena, pero en realidad ellas tienen una idea diferente, ¿verdad? Su expectativa estética es muy alta. Ellas piensan que con la primera sesión no nada más vamos a mejorar su vena, sino también sus piernas y a lo mejor hasta su presencia. Entonces tenemos una alta expectativa en cuestión estética. Este artículo es muy interesante, fue publicado en 1995, la clasificación de Martivaux y Dupuis. Fue un estudio que se hizo con ultrasonido dúplex en 525 pacientes, estudiando 884 zonas de telangiectasia. Sus resultados son muy interesantes. El objetivo de este estudio era poder encontrar, clasificar a las telangiectasias dependiendo de la vena que las estaba nutriendo, el origen de esa vena. Vamos a ver que el grueso de las telangiectasias estaban siendo nutridas, arriba de un 70%, por venas reticulares. El sistema venoso superficial nutría un 12%, el sistema venoso profundo un 8.8%, y únicamente un 7% de las telangiectasias no tenían una conexión aparente. De aquí podemos resumir varias cosas. La primera, que afortunadamente la mayoría de las telangiectasias están siendo nutridas por venas del sistema superficial. Porque no es lo mismo, no es la misma dificultad tratar una vena reticular que tratar una perforante, ¿verdad? Es un poco más complicado, más complejo. Y segundo, que si nosotros nada más nos concentramos en las venas que vemos, vamos a dejarle pendiente al paciente arriba de un 70, casi un 80% de tratamiento, ¿verdad? Que no se va a curar de la manera correcta, entonces van a recidivar esas telangiectasias. Estas son las opciones de tratamiento con las que contamos. Haciendo un comentario muy breve, las cremas y medicamentos normalmente, los tratamientos tópicos, los tratamientos orales, no son resolutivos en este caso. Y bueno, nosotros vamos a hablar de la escleroterapia. En este tema nos vamos a enfocar. Vamos a hablar muy rápido, me pareció que vale la pena mencionarlo, la importancia de la transiluminación. Espero que puedan alcanzar a apreciar, esta es la telangiectasia que vemos. Ya al hacer un mapeo con el transiluminador encontramos que esta es la vena que le estaba nutriendo. Entonces, si nosotros tratamos únicamente esta patología, pues vamos a dejar un pendiente en esos pacientes y la telangiectasia va a recidivar. ¿Por qué es importante esto? Bueno, en la actualidad, por lo menos aquí en México, las aseguradoras o incluso algunas otras especialidades como la dermatología ven a las telangiectasias como un padecimiento estético. Pero al ver este estudio, al ver este origen, podemos darnos cuenta que no es un padecimiento estético, es una expresión estética de un padecimiento, de una enfermedad, ¿verdad? De una insuficiencia venosa. Ahora vamos a hablar un poquito del tratamiento que nosotros hacemos con glicerina sin cromo. ¿Por qué retirarle a la glicerina el cromo? Normalmente la glicerina que se utiliza es glicerina cromada, es la glicerina común. Hemos decidido utilizarla sin cromo porque al retirar el cromo hay menor dolor y menor dificultad en inyectar, porque disminuye la densidad, ¿no? Hay una reducción de alergias cutáneas y hay una disminución en el riesgo de flebitis. Este es un estudio, una tabla más bien que viene en el libro de escleroterapia de Goodman, donde podemos ver una comparación muy rápida entre los agentes esclerosantes y sus efectos, sus complicaciones. Esta es una estadística de pigmentación, nada más puntualizar que un 5% del 100% de nuestras pigmentaciones van a ser permanentes, ¿no?
Y puntualizar que en el primer Consenso Mexicano de Escleroterapia, la academia como un aporte a la literatura ya utiliza la glicerina como un esclerosante en tratamiento estético. Un antes y después de un paciente tratado con glicerina. Algunos de los casos se ha utilizado polidocanol también en combinación. En este punto es muy importante del tobillo hacia abajo siempre va a haber cierto riesgo de extravasarse. Entonces hay que buscar lo que sea más seguro también para nuestros pacientes y también que le dé una buena calidad de esclerosis. Aquí lo podemos ver. El objetivo es que nosotros podamos darle a nuestros pacientes no nada más la curación de su enfermedad, porque es una enfermedad, sino también que podamos darles un buen acabado estético, que esto sea lo que nosotros podamos obsequiarles. Un minuto, doctor. Gracias. Que podamos tener nosotros también esa tranquilidad, sin riesgos. Bueno, y para concluir, esta frase muy acertada, que se aplica no nada más a este tipo de terapia, sino a todo lo que hacemos en flebología. Más que la sustancia inyectada, es la técnica utilizada la que determina los resultados exitosos o no exitosos de nuestra esclerosis. Que podamos ofrecerle a nuestros pacientes un tratamiento exitoso, estético y sin riesgos, también mayor tranquilidad para nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias al comité organizador por haberme invitado a dar esta ponencia. Yo no les voy a hablar mucho acerca de lo que es la insuficiencia venosa ni lo que es la técnica de la miniflebectomía. Ustedes tienen mucho más experiencia de lo que yo pudiera tener. Esta práctica es más bien encaminada a los logros que se obtienen con diferentes técnicas flebológicas, pero vistos desde el punto de vista del afectado, del paciente, porque a veces nosotros vemos como con mucho éxito lo que hacemos, nos parece que está bien hecho, que merecemos laureles, etc. Pero hay que ver qué opinan los pacientes. La insuficiencia venosa pues es un grave problema de salud pública a nivel mundial. Afecta la calidad de vida de los pacientes y generalmente afecta la calidad de vida de los pacientes en edad reproductiva, sobre todo en lo que se basa en el desarrollo laboral e incluso afecta con días de incapacidad. Un poquito de epidemiología nos dice que en Estados Unidos la prevalencia de esta enfermedad llega hasta el 25 o 38% en las mujeres. Antier, nos decía el doctor Patey que la epidemiología en México es aproximadamente del 4.5%. Se hizo en España en los 90 este estudio que se llamó RELIEF. Es un estudio que se hizo juntando los pacientes de 62 especialistas que se enviaron para una valoración y un cuestionario de salud. Este estudio reveló que el 43% de estos pacientes tenían reflujo superficial, el 35% reflujo profundo, que tenían una historia positiva heredofamiliar de hasta el 73%, que la mayoría de los pacientes eran pacientes en edad productiva, que tenían alteraciones cutáneas, no solo úlceras, sino cualquier tipo de alteración cutánea desde las manchas de color ocre, en el 3.7%, y úlceras propiamente en el 1.8% de la población en España. El estudio se hizo para compararla o para evaluar la calidad de vida de los pacientes sometidos a miniflebectomía. La miniflebectomía, como todos sabemos, es la exéresis de venas varicosas que puede ser en trayectos segmentarios, en venas de menor calibre y que no comprometen al sistema safeno. Decidimos tratar a los pacientes por safenectomía en lugar de esclerosis, que sería pues quizás lo más rápido, lo más económico y lo más adecuado, porque yo trabajo en un hospital como cirujano y hay residentes de cirugía. Para mí lo importante era que los residentes aprendan que hay nuevas técnicas dentro de la flebología y que no todo es arrancar las afenas como nos enseñaban los maestros antiguamente en cirugía. La miniflebectomía tiene una historia muy larga. Aulus Cornelius Celsus, es el que inicia con una verdadera flebectomía. Claudius Galeno inicia lo que es la flebectomía con ganchos y es Robert Müller en 1929
quien hace quien da a conocer el procedimiento como tal utilizando los ganchos de Muehl. La miniflebectomía se hizo de la manera habitual, con anestesia local, en la mayoría de los casos con bloqueo peridural, a base de incisiones puntiformes con un bisturí del número 11, se toma, se extrae la vena con agujas de crochet, se hace la extracción del trayecto varicoso y los pacientes permanecen con vendaje elástico. Este es el punto que queríamos valorar, la calidad de vida de los pacientes comparándola antes y después de la cirugía. La calidad de vida es una medida compuesta por el bienestar físico, mental y psicológico del paciente tal como él lo percibe. Se evalúan los componentes del bienestar físico de acuerdo a la percepción y estimación de este bienestar. Hay muchos estudios en la literatura americana y europea que se basan en reportes de calidad de vida en las enfermedades de insuficiencia venosa crónica, basándose en el cuestionario CIVIC-20. Este tiene la ventaja de que es un cuestionario autoadministrado. Este cuestionario, en su origen, tenía aproximadamente 300 reactivos. Se fueron eliminando algunas preguntas para hacerlo de manera más sencilla, llegó a 150 reactivos, posteriormente llega a 20 reactivos, por eso se conoce como CIVIC-20, y actualmente hay un CIVIC-14. El cuestionario se ha hecho en muchos idiomas, si ustedes lo buscan en el internet, prácticamente cada país hizo la evaluación y la aceptación de este cuestionario, porque depende de mucho del modo en cómo está desarrollada la pregunta para que el paciente lo entienda, porque es autoadministrado. El cuestionario explora 4 dimensiones básicas: la función física, la función social, las limitaciones en su papel ante la sociedad y las limitaciones psicológicas. El cuestionario fue avalado al castellano por Alonso y colaboradores, se validó en México por el doctor Zúñiga y el doctor Durán Arenas, se ha validado en muchos países de Sudamérica y la puntuación es muy sencilla, es directamente proporcional al estado de salud. Lleva una puntuación entre 0 y 100, siendo 0 cuando el paciente está más cómodo o tiene una mejor calidad de vida. Algunas de las preguntas que marca el cuestionario son estas. Las 3 primeras tienen que ver con el tiempo de evolución de los síntomas. La primera es: durante las últimas 4 semanas le han dolido los tobillos y las piernas, y la intensidad. Y la respuesta es fácil porque el paciente solamente marca en los cuadritos la intensidad de los síntomas, desde ningún dolor hasta dolores intensos, que marca el 5. Las siguientes 2 preguntas es igual, es en las últimas 4 semanas. ¿En qué medida se ha sentido usted molesto en su trabajo o actividades cotidianas? Y si ha dormido mal a causa del problema de piernas. El siguiente rubro del cuestionario, estudio Doppler color. Dentro de los resultados que también obtuvimos en el cuestionario, tuvieron un tabaquismo positivo el 40% de los pacientes, más frecuente en los hombres, antecedentes hereditarios familiares hasta en el 50% de ellos, también más frecuente en los hombres. Reportaban sedentarismo por sus actividades laborales hasta en el 82%, el 100% incluso en los hombres. Y otro aspecto que les preguntamos es si habían tenido algún manejo médico previo a la cirugía, y solamente el 15.6 había tenido un manejo. Se aplicó el cuestionario CIVIC-20 antes y después de las cirugías a las 4 semanas, que es lo que indica en sí el mismo cuestionario. Ellos sugieren que no se haga antes de las 4 semanas porque en realidad no se aprecian los cambios. Un minuto, doctora. Sí, gracias. Hubo mejoría en la calidad de vida en 24 puntos en promedio. Más importante fue en los primeros ítems del cuestionario, en aquellos de las molestias las últimas 4 semanas. Y en aquellos que se relacionaban con el estado de ánimo, en particular en las mujeres, en el de enseñar las piernas. Se consideró estadísticamente significativa la mejoría en la calidad de vida después de la cirugía, por lo que podemos concluir que el cuestionario de calidad de vida CIVIC-20 es una herramienta poco utilizada y de gran valor para conocer la satisfacción de los pacientes.
La mejoría en la calidad de vida percibida por los pacientes después de la miniflebectomía fue estadísticamente significativa. Es una herramienta de fácil y rápida aplicación y es necesario continuar con el estudio a mayor plazo y mayor volumen de pacientes, tomando en cuenta otros aspectos de tratamiento de la enfermedad venosa crónica. Muchas gracias.